Muy bien, profe. ¿Y usted cómo le fue en la semana? La semana, bueno, apretado como económicamente, como a todos, Lo este, normal, prácticamente, lo normal. pero lo importante es la salud, ¿ah? Claro, profe. La salud, prioridad a la salud. A ver, dos personas más. Sí estudiaron para la lección de hoy, ¿no? ¿Qué lección, profe? ¿Cómo? La lección que en cualquier momento se puede tomar, pues. Ya esta es educación superior, pues. A ver, déjeme ver cómo estamos de presencia. Ya creo que hoy ya creo que ya voy a borrar nomás porque me ocupan espacios estos Ok. clientes aquí. No saben nada ustedes de los leones ni del oro, nada, ¿no? Nada. No, profe, No, sí, nada. suspendemos. Ya, entonces voy a eliminar esto. Los Mendoza tampoco. Moreira y Mosquera tampoco, que nunca se han presentado. Rebutin y Rodríguez tampoco. Valero Almeida como que quiso y no quiso. Varela tampoco se ha presentado. Vera Yepes tampoco. Andreina, ¿está presente Andreina? Creo que ya se retiró. Valero Almeida creo que es el único que ha tenido asistencia de todos estos. Ah, ya, Favara. O le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón. A ver, Profe, vamos. Sí, dígame. este, ¿cuánto tiempo lleva dando clase en el instituto? En este instituto Sí. voy para 4 años. Ah, ¿Cómo así la pregunta? no, es que, o sea, creo que hay profesores que ya tienen tiempo dando clases ahí, ¿verdad? Claro, nos renovan cada año. Cada año tenemos que firmar una Ah, cuestión en el CNCIT. ya. Pero lo que me interesa es que aprendan, ¿no? Eso sí, quisiera saber la opinión de ustedes, ¿no? Si están aprendiendo o si están recordando, si están No, captando. Porque todo perfectamente. la física es extensa, ¿no? La física es súper extensa, pero el arte está en darse a entender, ¿no? Ah, Levántate de tu cama, Avilés, ya no abuses, ya eso es el colmo. Ya te falta de respeto. A ver, sus cámaras. Hay que estar atento, así como Jaime, o haciendo la cara de estresado, aunque sea, ¿no? Fingiendo que la clase interesa. Ok, entonces vamos a la lista. Ávila, Presente. hoy 1 horita. Avilés, Presente. Caicedo, Presente. Camposano, Presente. Carpio, no está, Cercado, Presente. Chiquito, Buenos días, presente. Chiriguaya, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días, Cruz, Herrera Jurado, Presente. Herrera Ronquillo, Presente. Mego, Presente, ingeniero, buen día. buen día, Méndez, Presente, profe, aquí estoy. Menéndez, Presente, buenos días. buen día, Mora, Presente. Nieto, Presente. Pesantes, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día, Pilay, Buenos días, profe, presente. Ronquillo, Presente. Sole Dispa, Yugo, Presente, profe, buen día. Presente, ingeniero. anda robótico, Sole Dispa,
Valero, Presente, profe. Presente, Buen día, profe, presente. licenciado, sí estuve, solo que llegué un poco tarde. ¿quién habla? Valero Vedor. Ah, sí le puse la... Sí, sí tiene la asistencia. Solo que yo ya estaba haciendo una limpieza para quedarme con los que son, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí 10. 22. En verdad estamos 25, ¿no? Ya de 39 ya es algo, algún respiro. Bien. Entonces, ¿en qué estábamos la clase pasada? Déjeme ocultar esto de aquí, que ya es pasado. La clase pasada estábamos en... Sistema de medidas, de unidades. Correcto. Sistemas, magnitudes y unidades de medida. Profe, buen día, no me puso la asistencia. ¿Cómo que no le puse la asistencia? ¿Cómo dice eso? Ver ayer, pues. ¿Por qué dice que no le puse la asistencia? Le estoy preguntando. A ver, Es que me está fallando el internet. Me está fallando el internet, entonces no. pero dígale al vecino que no le cambie la contraseña. Pues ahí están los problemas. A ver, estábamos aquí. Déjeme ver. A ver, Andreina. Ah, es que no contestó, pues. María Bajaña también, profe. Tampoco contestó, pues. Listo. A ver. Con nuestro plan habíamos definido que en física se miden los fenómenos físicos, ¿cierto? Lo que acontecen en la naturaleza. También van a ir surgiendo cosas nuevas. Entonces, el ser humano, en su ambición de conocer, por su infinita curiosidad, lógicamente va a tratar de analizarlos, medirlos, y ahí es que aparecen nuevas magnitudes en física, ¿cierto? ¿Ya? De las cuales por ahora hay estas 7 fundamentales, 2 suplementarias y también a ver, ¿cuáles son las otras magnitudes? Las derivadas. Las derivadas que surgen de la unidad o de la variación de todas estas. ¿Ya? No se diga, por ejemplo, ¿qué tal si de aquí a unos años ya es una realidad, qué sé yo, la teletransportación, ¿no? ¿Ya? La teletransportación, como ahora, por ejemplo, surgió la transmisión de datos vía Wi-Fi, ¿cierto? Vía Bluetooth. Entonces, todo eso se mide, ¿no? A ver, de cuánto es tu internet, por ejemplo, cuánto es tu ancho de banda, ¿cierto? ¿Ya? Ahí aparecieron los megabits por segundo, ¿cierto? ¿Ya? Esa es una unidad de medida, ¿cierto? Y el ancho de banda sería la magnitud, ¿ya? Todo eso es física, ¿cierto? Entonces, se van a ir descubriendo cosas nuevas, se van a ir estableciendo magnitudes nuevas y unidades de medidas nuevas también. ¿Ya? En computación informática, ¿se acuerda que comenzamos por el bit? ¿Se acuerdan del bit? Un dígito, ¿cierto? ¿Ya? Un dígito, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte. Ahorita hablamos de terabytes. Cada vez más cantidad de información. Entonces, estábamos explicando cada uno de estos, ¿no? En esta tabla. Habíamos llegado a déjenme abrir mi cuadernito. Sigue entrando gente. Ya habíamos entrado entonces a la tabla donde estaba la aceleración, ¿cierto? La aceleración. ¿Ya? Tenemos la fuerza. La fuerza dice que la unidad de medida patrón es el Newton, ¿cierto? ¿Ya? Que es lo de acá, ¿no? Por aquí vimos una N, aquí está la N, ¿vean? ¿Ya? Entonces, tiene que ver bastante, ¿no? Tiene que ver bastante la relación que hay entre algunas magnitudes físicas. ¿Ya? Entonces, siendo el Newton descompuesto en kilogramos por metro por segundo al cuadrado, o sea, tenemos masa
¿Ah? Y tenemos longitud sobre aceleración, ¿cierto? Metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Masa y longitud por aceleración. ¿Ya? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen la fuerza entonces? Si dicen que masa y peso es lo mismo en ocasiones, ¿cómo definirían cada una de estas dos magnitudes? Hablando de fuerza, porque la fuerza tiene que ver bastante con el peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí entra aceleración, ¿no? Y si decimos que masa es igual al peso, estamos diciendo una fórmula real o no. ¿La masa es igual al peso o no es igual al peso? Al volumen sería. Toda masa tiene peso. Pregunto, aquellos que vieron física en la secundaria, ¿cuál es la fórmula del peso? Aquí hay puntos en disputa por la participación. Masa es igual sobre metro por segundo, algo así creo que era. Algo así recuerdo. Masa por. A ver, para comenzar el peso. El peso es igual. Sería masa por fuerza de gravedad, ¿no? Correcto. ¿Quién respondió? Pesante. Ya. 9.8, ¿no? Entonces, ya, si unificamos esto, déjeme unificarlo. Sobre gravedad. Masa por gravedad, ¿cierto? Peso igual a masa por gravedad. Entonces, aquí le decimos peso, ¿cierto? En la Tierra le decimos peso. ¿El término peso está bien utilizado o no está bien utilizado cuando hablamos de utilizar una balanza, por ejemplo? Ahí sí. ¿Ya? Si desglosamos esto y decimos que el peso es igual a kilogramos, ¿cierto? Que es la unidad de medida patrón. ¿Ya? Por la gravedad en que viene dada. La aceleración de la gravedad en que viene dado. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad? 9.8 metros por segundo Al cuadrado, ¿no? al cuadrado, ¿cierto? Esto quiere decir que si dejamos caer un cuerpo, ¿ya? Si dejamos caer un cuerpo desde cualquier punto de la Tierra, no cualquier punto, un punto a nivel del mar, ¿ya? Imagínense que existiría un agujero, uno de esos pozos, un agujero que vaya hasta el centro de la Tierra y nosotros dejaríamos caer, qué sé yo, cualquier cuerpo con masa, una piedra. Correcto. Entonces este cuerpo aceleraría o avanzaría 9.8 metros más rápido cada segundo. Cada segundo, ¿cierto? Entonces, vean. Si tenemos la Tierra aquí, déjenme dibujar aquí, para explicarle la diferencia entre lo que es masa y peso. Aquí tenemos la Tierra, ¿cierto? La forma de la Tierra. Exagerando, la voy a hacer así, ¿no? Media achatada en los polos. Aunque en realidad la Tierra, si no girara a esa velocidad que nosotros sabemos, ¿ya? La verdad, la Tierra no sería así de esta forma achatada en los polos. Pero se vuelve así por aplicarse sobre ella la fuerza centrífuga. Correcto. Si la Tierra no giraría, fuera totalmente esférica, ¿no? Una esfera. Pero como gira, lógicamente, ya se estira en el centro, ¿cierto? Por la fuerza centrífuga. Así como, por ejemplo, alguno de ustedes que se haya ido a un parque de diversiones y se sube en el tagadá o se sube, qué sé yo, en el sombrero, eso que gira y te pegas a la pared. Esa fuerza que te hace pegar a la pared al extremo, esa es la que se llama la fuerza centrífuga. Lo mismo ocurre con la Tierra, que como la Tierra gira, se achata en los polos. Ahora,
Aquí tenemos el centro, ¿cierto? Déjenme dibujar otro centro. Aquí tenemos otro centro, que supuestamente ese es el centro de la Tierra, ¿no? ¿Ya? El centro de hierro líquido, ¿cierto? Que es el que te causa que sobre la Tierra se ejerza una fuerza de gravedad. Entonces, si tú tienes aquí una persona, ¿ya? Y aquí tienes otra persona. Este es en el polo, ¿no? Esto es en el polo y esto es en el centro, ¿cierto? En la línea ecuatorial, ¿ya? Y si sabemos que la fuerza de gravedad es mayor siempre y cuando te acerques más al centro de la Tierra, o sea, eres atraído hacia el centro con más fuerza, ¿ya? Vamos a dibujar una flechita aquí para que lo entiendan. Una flechita aquí para que se vea que estás siendo atraído por una fuerza de gravedad hacia el centro. Eso es lo que nos mantiene pegado al piso a nosotros. Y aquí, mientras más lejos estés, vas a ser atraído con menos fuerza, ¿cierto? Por eso pongo las flechitas de diferente longitud, como vector, como un vector, ¿cierto? Ustedes saben que la magnitud de los vectores varía dependiendo de su longitud, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como estos valores son diferentes, se entiende que, por ejemplo, si yo me paro en el polo norte y estoy más cerca del centro de la Tierra, pesaría un poquito más que si estuviera en el Ecuador, como estoy ahorita. Correcto. ¿Cuánto más? Bueno, eso hay que calcularlo, ¿ya? Pero los valores de peso no son iguales. ¿Por qué? Porque el valor de la gravedad es diferente. Y si decimos que yo que peso 100 kilos, ¿ya? Mi masa es de 100 kilos. Mi peso, ¿cuánto sería en el polo norte y cuánto sería parado en el Ecuador? Sería diferente, ¿no? Sería diferente. ¿Por qué? Porque la fuerza con que soy atraído hacia el centro, ¿ya? Que son parte de mi peso, son diferentes estas dos fuerzas. Por eso se toma para análisis físico como promedio 9.81 metros por segundo al cuadrado. Para tomar como valor referencial en todos los cálculos en física, ¿no? Lógicamente a nivel científico ya es un valor mucho más exacto. Pero supongamos, si esto es el promedio de todos los valores para la gravedad en cualquier punto de la Tierra, supongamos que, por ejemplo, aquí como es mayor, debería ser más o menos 9.83 y acá podría ser un 9.79, ¿no? Correcto. No sé si me estoy dando a entender. El promedio de estos dos nos da 9.81. Entonces, pregunto, si yo con mis 100 kilos me voy a la luna, ¿ya? Me voy a la luna. Estoy hablando de una realidad, no viajo en un cohete, no es que me voy a meter algo, ¿no? ¿Ya? Me voy a la luna. Les preguntaría, ¿yo en la luna tengo masa o no tengo masa? Prácticamente no, porque la gravedad es distinta. Escuchen bien la pregunta. ¿En la luna yo tengo masa o no tengo masa? Sí, profe. Entiendo. Por ahí Soledispa. Sigo teniendo masa, ¿cierto? Porque no he desaparecido. Mi cuerpo todavía, la materia que compone mi cuerpo todavía existe. Solo una gravedad. Eso es mi masa. Lo que ha variado, ¿qué es? La gravedad. Es la fuerza de gravedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la luna no tiene un centro de hierro que produce una fuerza de gravedad, ¿cierto? Entonces mi peso sí va a variar. ¿Por qué? Porque esto ha variado. O sea, la aceleración de la gravedad en la luna es inexistente. Entonces, si tú multiplicas masa por un valor inexistente, lógicamente yo voy a flotar en la luna. Porque no voy a tener peso, ¿cierto? No voy a tener peso. ¿Ya? Esa es la diferencia entre peso, que en la Tierra sí existe porque existe gravedad, y masa, que en la luna también existe, pero no existe peso porque el valor de gravedad es 0 o es mucho menor, ¿no? No digamos que es 0, es mucho menor. Entonces, esa es la explicación de la diferencia entre masa y peso. Ahora, habiendo visto esto, vamos al concepto de fuerza. La fuerza dice que es masa por
aceleración al cuadrado. Y esto lo conforma un newton. Correcto. Ahora, presión. Presión, que es utilizando la fuerza, o sea, el newton, lo aplicamos sobre un metro cuadrado. Se lo voy a figurar en mi cuadernito. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una persona, tenemos una pared aquí. Vamos a dibujar una pared. ¿Ya? Aquí tenemos una persona. ¿Ya? Y esa persona empuja esa pared. Voy a dibujar una flechita para que entiendan bien el concepto. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Les pregunto, si esa persona, llévaselo bien, si esa persona tiene tanta fuerza como para derrumbar esa pared, ¿ya? Esta fuerza se distribuye, ¿cierto? Esta fuerza se distribuye en toda la pared, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, la logra derrumbar. Quiere decir que esa persona ejerció una fuerza. Una fuerza. ¿Ya? Pero ahora veámoslo desde arriba. Veámoslo desde arriba. Esto es una baldosa. ¿Ya? Y aquí, en la baldosa, está parada una persona. Aquí, viéndola desde arriba, ¿no? Correcto. Pero resulta que existen más baldosas, ¿no? Existen más baldosas aquí. Correcto. Así, ¿no? Pero la persona prefirió pararse en esta. Correcto. Esto hablamos de piso, ¿no? Del piso, miren. La diferencia entre fuerza, que es ejercida de esta manera sobre todo un cuerpo, y presión, que es la misma fuerza, pero ejercida sobre un área determinada. Sobre un área determinada. Por eso es que la fórmula de diferencia de acá es presión es igual a la misma fuerza aplicada en newtons, ¿ya? Sobre un área determinada, sobre una cantidad de metros cuadrados. Y esa presión se aplica en pascales. ¿Cierto? Ahora, desde el otro ejemplo, para entender mejor la presión todavía, supongamos acá, vamos a dibujar otra figurita. Vamos a dibujar esto, ¿no? Un cilindro. ¿Ya? Vamos a dibujar también Ingeniero, Sí, dígame. a María Chiquito le llegaron a gestionar algo con el internet que creo que le está fallando y creo que se va a desconectar si es que ya no se desconectó. Ya, ok. Gracias. Listo. Estoy dibujando esto. No me sale. Insertar, déjeme ver qué cuerpo dibujo aquí. Aquí está la salida, una salida de aire. ¿Ya? Ustedes se han visto algunos, ahí ya se conectó María. ¿Se han visto ustedes algún compresor de aire alguna vez, ¿no? En una vulcanizadora y eso? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con el aire? El aire, existe un pistón que forza el aire a meterse aquí, ¿no? En un tanque de volumen X, ¿ya? Un volumen determinado. Entonces, como el aire no tiene por dónde salir, aquí va ganando presión, ¿cierto? Este aire cada vez se está viendo más apretado aquí, más apretado, haciendo más fuerza sobre las paredes del compresor, ¿cierto? ¿Ya? Haciendo más fuerza sobre las paredes del compresor. Hasta un momento incluso que ese compresor ese tanque se comienza a calentar. ¿Gracias a qué? Gracias que a esas partículas de aire están golpeando, queriendo salir del tanque, y ese rozamiento entre esas partículas de aire causa una fricción.
Correcto. Esa fricción es la que hace que este tanque se caliente, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí el volumen de aire no está variando, está más bien aumentando, ¿no? La cantidad de aire está aumentando, correcto. Pero la capacidad o el área sobre la que esas partículas de aire están siendo comprimidas permanece igual, ¿cierto? Porque el tanque no pierde su forma. La cantidad de aire sí aumenta, pero el área sobre la que hacen fuerza no aumenta. Entonces, va a ser más la presión va a aumentar sobre esta capa interna, ¿no? De este tanque, de la superficie interna de este tanque. Pero tu masa no va a Correcto. cambiar. Ese es otro concepto de presión, ¿no? Aplicado prácticamente a un caso real. Entonces, este es un tipo de presión vertical hacia abajo, una persona parada en una baldosa, porque esa persona no está ejerciendo fuerza sobre toda la superficie, sino sobre solo una baldosa, ¿ya? Y acá también este aire está ejerciendo fuerza sobre la cara interna de un tanque metálico. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de presión que se mide en pascales. Una fuerza determinada aplicada sobre un área determinada. Listo. ¿Qué es la densidad? La densidad se especifica como kilogramos por metro cúbico. ¿Cierto? Kilogramos por metro cúbico. Densidad, acá vamos a poner densidad en el cuaderno. Densidad es igual a kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Cuando hablamos de kilogramos, ¿hablamos de qué? De masa. Cuando hablamos de metros cúbicos, hablamos de volumen, ¿cierto? Volumen. Ahora, les voy a poner el ejemplo de dos cubitos, dos cuadraditos o dos masas diferentes. Déjenme dibujar dos cubos. Dos cubos iguales. Voy a tratar de hacerlos iguales. ¿Ya? Y otro cubo acá, ¿no? Ahora les pregunto, ¿qué tal si esta masa es de aluminio y esta masa de acá es de plomo? Tienen las mismas medidas, exactamente iguales en medida, tienen el mismo volumen. Les pregunto, ¿cuál pesaría más de las dos? El plomo. ¿Por qué? Sus características, o sea, la particularidad que tiene creo que es más pesada, si no me recuerdo. Creo que es más pesada. Más pesado, pero si estamos hablando del mismo volumen. A ver, supongamos que este bloque pesa 50 kilogramos y tiene 1 metro cúbico. Correcto, 1 metro cúbico de volumen. Y el de acá tiene, dejo unificar esto, y el de acá tiene 150 kilogramos sobre también 1 metro cúbico. Pesa 3 veces más, ¿cierto? Siendo del mismo tamaño, siendo del mismo volumen. Y si nos vamos a la fórmula, de densidad, ¿ya? Nos dice que, déjenme poner esto acá. Nos dice que la densidad, entonces, es la unidad de masa medida en unidad de volumen. ¿Y qué estamos tratando aquí? Masa, que es 50 kilogramos, sobre volumen, que es 1 metro cúbico, ¿cierto? ¿Ya? Quiere decir, el plomo pesa más que el aluminio, porque el plomo es más denso que el aluminio. Es más denso que el aluminio. O sea, por unidad de volumen, el plomo pesa más que el aluminio. Correcto. En un cuerpo del mismo tamaño, del mismo volumen, el plomo pesa más. ¿A qué se debe esto? A que sus moléculas están unidas más fuertemente, más apretadas. Es como que tú en la metrovía, ¿ya? Un bus, imagínate un bus con 20 personas y en ese mismo volumen de bus metas 80 personas. ¿Cuál está más densamente poblado?
¿El bus de 20 o el bus de 80 personas? Es de 80. Siendo el mismo bus, ¿cierto? Teniendo el mismo volumen. Teniendo el mismo volumen, entonces el bus con 80 personas está más densamente poblado, en ese caso. Aquí, en este caso el plomo, las partículas, moléculas de plomo están unidas más fuertemente, por ende más apretadas, ¿ya? Por eso el plomo es más denso que el aluminio. Tienen una mayor compresión. Correcto. ¿Ya? Ya que entendimos el concepto de presión, entonces, las moléculas de plomo están apretadas bajo una mayor presión que las de aluminio, ¿cierto? ¿Ya? Por eso era necesario aclarar el concepto de, primero de fuerza, luego de presión y luego explicarlo de acá de densidad. Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga hasta ahora? Que ya falta poco. Todo claro. Está todo claro. Se vuelve a ver el video. ¿Cómo? Igual alguna cosa que no se entienda se puede ir a volver a ver el video de YouTube. Ah, sí, correcto. Correcto. Sí se están, ¿cómo es? ¿Cómo que se llama? Sí. Suscrito. Suscribiendo. Ya voy a ver si es verdad. Déjeme comprobar eso. Usted puede ver las personas que se suscriben, ¿no? Claro que sí. O sea, los nombres. Claro que sí. Allá, desde allá para aquí. O le pego un parcho a mi alma. Eran 137, 152. O sea, ni siquiera todos ustedes se han suscrito. Okay. Ni siquiera eso. Déjeme ver acá. 7 notificaciones. Recomendado, recomendado, recomendado. Recomendado. Aquí está la clase física del 1 de julio. La de ayer no la he subido. Ah, no, sí. Parte 1 y parte 2. Creo que sí puedo ver. 152 suscriptores. Bueno, no he estadísticas. 26 de mayo de 2020. Aplicaciones. No me he ponido, no me he puesto a averiguar bien cómo es esto. Correcto. Entonces ya acabamos con densidad. ¿Quedó entendida la densidad? Sí, profe. Sí, profe. Para el concepto de inductancia. Dígame. Para el concepto de inductancia nos vamos a apoyar en un videito. Porque ustedes son TEMEC y tienen que quedar estos conceptos eléctricos muy claros, ¿no? Inductancia y capacitancia. Tenemos inductancia en circuitos. ¿Ya están viendo circuitos? Les pregunto. No tenemos profesor. ¿Todavía no? No. Wow. No, profe. O sea, yo creo que ese vacío de esa materia nos van a rellenar, yo creo que ya para Y el es una próximo. materia importante, ¿eh? Es una materia importante. Yo una vez que apague la grabación ya les voy a explicar. A ver, La matemática es la reina de las ciencias. Carl Friedrich Gauss. Saludos, mis futuras mentes brillantes. Bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias con su profesor Pedro González. En este video explicaré qué es la inductancia y la autoinductancia. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, activar la campanita para recibir mis notificaciones, darle me gusta al vídeo y seguirme por mis redes sociales donde me encontrarás como Espiral Ciencias. Y muy importante, no olvides dejar tu comentario, lo cual me ayudará a seguir ascendiendo en YouTube. Y ahora sí, comencemos. ¿Qué es la autoinductancia? Para responder esta pregunta, primero debemos recordar dos leyes que ya se explicaron en otros videos. La primera ley que recordaremos es la ley de Biot-Savart, la cual indica que al circular corriente por un conductor, alrededor del mismo se genera un campo magnético. Y según la ley de Biot-Savart, este campo magnético es directamente proporcional a la corriente. Es decir, si la corriente aumenta, el campo magnético aumenta en la misma proporción. Y si la corriente disminuye, el campo magnético entonces disminuye en la misma proporción.
A ver, para entender esto, primero hay que entender el concepto de electricidad y el concepto de corriente eléctrica. Les pregunto, ¿ya les fue explicado eso en otras clases o no? No, No. Tampoco. es que no vimos nada de circuito. Nada. Ya, entonces vamos a ver eso primero. Electricidad, explicación. Ya sabe de cuántos minutos es esto. No sale la duración. No eran lo que son electrones que atraviesan a través de un conductor. A ver, la electricidad, ustedes saben que los elementos están compuestos por átomos, ¿cierto? Sí. Y los átomos se componen de electrones, protones y neutrones, ¿sí o no? ¿Ya? Si han visto la figura del átomo, ¿cierto? Una bolita en medio y una serie de ondas que giran alrededor de él. ¿Ya? En esa serie de ondas fluyen los electrones. Entonces, los electrones son los únicos que pueden ser trasladados de un átomo a otro. Los únicos que pueden ser trasladados. O sea, los protones y los neutrones son fijos y los electrones pueden ser trasladados. O sea, entre átomo y átomo pueden intercambiarse electrones. Correcto, de un átomo a otro. Entonces, este flujo de electrones entre uno y otro átomo es lo que produce el flujo de electrones. Y gracias a esto se concibe la corriente eléctrica. Por eso se llama electricidad, por el flujo de electrones. Correcto. Ahora, dentro de un conductor, de un cable, para que ustedes lo entiendan más morochamente, pero técnicamente es un conductor, ¿ya? Un cable. Los cables vienen forrados de plástico, de caucho, ¿cierto? ¿Ya? Lógicamente para que no sufras un choque eléctrico. Entonces, ese flujo de electrones, ¿ya? Por dentro del caucho viaja, ¿no? Viaja, depende de la necesidad. Ahora, este flujo de electrones produce un campo electromagnético alrededor de ese cable e incluso el campo electromagnético se puede medir por fuera del caucho. Por eso es que usando un amperímetro de gancho, ¿ya? El cual es este, ¿no? ¿Ya? El amperímetro de gancho. Miren, usted pasa el cable por aquí en medio, cierra la pinza y este aparato lo que le mide es el campo electromagnético que está provocando el flujo de electrones por dentro de ese caucho, o sea, a través del conductor. Miren, sin tener un contacto directo con el cobre, o sea, con el cable pelado, este amperímetro le mide el flujo electromagnético. Entonces, el valor que le sale aquí ya le está diciendo la intensidad de corriente, o sea, la velocidad con que están viajando los electrones a través de ese cable, de ese conductor. Correcto. Espero que haya quedado claro. Entonces, gracias a eso, ahí sí podemos, si quedó claro, ahí sí podemos ya entenderlo de acá, ¿no? En esta ocasión hablaremos de cómo se produce la corriente eléctrica. Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones. Mire, en este caso, aquí adentro están los protones y neutrones y aquí los amarillos son los electrones.